El primer indicio, casi nunca, era el ataque. Era el silencio. Un silencio equivocado, denso, antinatural, que se extendía por la cubierta incluso antes de que alguien percibiera el peligro. El viento disminuía, las gaviotas desaparecían, y entonces surgía la sensación que todo marinero experimentado aprendía a temer más que a las tormentas o a los arrecifes. La certeza de que algo estaba observando. Cuando las velas finalmente aparecían en el horizonte, ya era demasiado tarde para negociar con el destino. Aquel barco ya no navegaba rumbo a un puerto, navegaba rumbo a la historia, escrita no con tinta, sino con sangre. Mucho antes de los bancos, las bolsas y los contratos internacionales, el comercio global dependía de algo primitivo e inestable: madera flotando sobre un agua infinita, cuerdas crujiendo bajo tensión, hombres exhaustos atrapados durante meses entre el cielo y el abismo. Cada navío mercante era una promesa de riqueza y al mismo tiempo una provocación. Donde había valor en movimiento, había violencia esperando capturarlo. Los piratas no surgieron como una anomalía, surgieron como una consecuencia inevitable de un mundo que decidió concentrar la riqueza en rutas previsibles y desprotegidas. Fueron la respuesta brutal a un sistema que crecía más rápido que su capacidad de defenderse, y cada ataque que realizaban no terminaba cuando el botín era repartido. El verdadero impacto comenzaba después, en los mercados lejanos, en las mesas de negociación, en las decisiones políticas tomadas por hombres que jamás escucharían el sonido de un cañón, pero sentirían sus efectos. A finales del siglo XVI, el planeta entró en una nueva era. Por primera vez, los continentes estaban conectados de manera regular. La plata extraída de las Américas cruzaba océanos para sostener a los reinos europeos. Las especias asiáticas redefinían hábitos, economías e incluso guerras. El mundo se estaba volviendo interdependiente, pero esa interdependencia era frágil. Bastaba un ataque exitoso para romper el equilibrio. Cada navío mercante era una inversión colosal: meses de preparación, toneladas de mercancías, salarios adelantados, promesas hechas a acreedores. Cuando un solo barco desaparecía, no era solo una pérdida logística, era una cadena de colapsos. Comerciantes arruinados, deudas impagas a precios alterados, estados presionados. La piratería comenzó a actuar como una fuerza invisible que distorsionaba el funcionamiento del comercio global sin necesidad de declarar la guerra a nadie. Las primeras grandes rutas afectadas fueron aquellas que concentraban riqueza a una escala casi obscena. El Caribe se convirtió en un campo de caza porque por allí pasaba la plata que sostenía al Imperio Español. El Océano Índico se transformó en un matadero flotante porque allí convergían mercancías de 4 continentes. El sudeste asiático se volvió sinónimo de riesgo, porque cada barco transportaba fortunas compactadas en bodegas oscuras. Los ataques no eran improvisados, eran planificados con precisión. Los piratas estudiaban horarios, corrientes, estaciones del año. Sabían exactamente cuándo los navíos estarían más vulnerables. Cuando atacaban, el objetivo no era solo robar, era enseñar. Una masacre bien ejecutada valía más que decenas de asaltos silenciosos. El miedo se propagaba más rápido que cualquier embarcación. Las tripulaciones mercantes comenzaron a rendirse sin luchar. En muchos casos, eso no les salvaba la vida. Los capitanes eran ejecutados para evitar resistencias futuras. Los cuerpos eran dejados visibles como advertencia. La violencia tenía una función económica. Cada muerte era una inversión en reputación. En el siglo XVII, esta lógica alcanzó un nuevo nivel. La piratería dejó de ser episódica y pasó a ser sistémica. Los barcos piratas se volvieron más grandes y mejor armados. Las tripulaciones crecieron. Los ataques comenzaron a ocurrir en secuencia, afectando cadenas enteras de suministro. Los puertos empezaron a sentir el impacto directo. Almacenes vacíos, astilleros detenidos, ciudades costeras empobrecidas, no por falta de comercio, sino por exceso de riesgo. El comercio global no disminuyó porque la gente dejara de consumir, disminuyó porque nadie quería navegar. Los seguros se encarecieron. Las rutas fueron abandonadas, las mercancías se volvieron más caras, no por escasez, sino por miedo. La piratería estaba redefiniendo el precio del mundo. España sintió esto de forma brutal. Su dependencia de la plata americana
la hacía vulnerable como ningún otro imperio. Cada navío capturado era un golpe directo al corazón financiero del Estado. Las guerras se aplazaban, los soldados quedaban sin paga. Los acreedores presionaban, la piratería no derribó por sí sola al imperio español, pero aceleró su decadencia de manera implacable. Otras potencias observaron y aprendieron. Comprendieron que no bastaba con conquistar colonias. Era necesario proteger el camino entre ellas. La violencia pirata forzó la creación de armadas permanentes, algo que antes se consideraba caro e innecesario. El comercio pasó a ser escoltado. El océano fue vigilado. La línea entre comercio y guerra desapareció. En el Océano Índico, la situación era aún más extrema. Allí, la concentración de riqueza convertía cada viaje en una apuesta existencial. Los piratas atacaban con ferocidad calculada. La tortura se utilizaba para extraer información. Las ejecuciones públicas creaban leyendas que viajaban más rápido que cualquier nave. La reputación de brutalidad se convertía en un activo estratégico. Estos ataques forzaron cambios profundos. Los comerciantes comenzaron a concentrar cargas en convoyes. Los pequeños operadores desaparecieron. Solo las grandes compañías, con protección estatal, lograban sobrevivir. La piratería ayudó a destruir la competencia y, sin quererlo, fortaleció los monopolios. Dentro de los propios barcos piratas, la violencia era constante. Las rebeliones internas se castigaban con la muerte. La disciplina se mantenía mediante el terror. Aún así, miles de marineros abandonaban el comercio legal para unirse a ellos. No por idealismo, sino por cálculo. El sistema mercantil oficial ofrecía poco y exigía todo. La piratería ofrecía participación, compensación por heridas y una mínima posibilidad de ascenso. Esa migración drenó la mano de obra del comercio legal. Los navíos mercantes se volvieron más caros de operar. Los salarios aumentaron. Los costos fueron trasladados. El consumidor final pagaba el precio de batallas que jamás vería. A medida que los ataques se volvían más sangrientos, la respuesta de los estados se hacía más cruel. Los piratas comenzaron a ser tratados como enemigos universales. Las ejecuciones públicas se convirtieron en espectáculo. Cuerpos colgados en puertos concurridos eran advertencias silenciosas. El miedo tenía que cambiar de bando. La represión funcionó, pero tuvo un costo gigantesco. La seguridad marítima pasó a consumir recursos colosales. Los pequeños comerciantes fueron expulsados del sistema. El comercio global se concentró en manos de unos pocos. Se volvió más eficiente, más protegido y más desigual. Cuando la era dorada de la piratería llegó a su fin, el mundo ya había sido transformado. Las rutas estaban definidas por el miedo. Los puertos dominantes eran aquellos más fáciles de defender. Las potencias marítimas eran las que aprendieron a anticipar la violencia. Nada de eso fue pacífico. Cada estructura del comercio moderno fue erigida sobre cadáveres olvidados en el fondo del mar. Los piratas desaparecieron como fuerza dominante, pero su influencia quedó grabada en la lógica del mundo. No gobernaron imperios, pero obligaron a los imperios a cambiar. Y mientras exista riqueza en movimiento y protección desigual, la lógica que creó a los piratas jamás dejará de existir. Ella solo cambia de forma, cambia de bandera, cambia de discurso, pero permanece viva como un reflejo inevitable de cualquier sistema que concentre la riqueza en unos pocos caminos previsibles. Cuando los grandes ataques piratas comenzaron a disminuir en frecuencia, no fue porque el océano se hubiera vuelto seguro, sino porque se había vuelto controlado. Controlado por cañones estatales, por tratados firmados a la sombra de orcas levantadas en puertos estratégicos, por flotas que no protegían a las personas, sino los flujos de capital. El mar dejó de ser territorio del caos y pasó a ser una extensión directa del poder político y económico. Ese control, sin embargo, nació de la experiencia traumática. Cada decisión tomada por los imperios marítimos cargaba la memoria reciente del fracaso. Habían aprendido, a un costo brutal, que no bastaba con reaccionar después del ataque. Era necesario anticiparse. Era necesario dominar cuellos de botella naturales, estrechos, archipiélagos, pasos obligatorios. Era necesario transformar el océano en un tablero donde solo algunos jugadores tenían permiso para mover las piezas. Los grandes ataques piratas del pasado habían expuesto algo que antes se ignoraba. El comercio global no era solo una red de intercambio,
sino una infraestructura vulnerable, una arteria abierta, y toda arteria abierta atrae depredadores. La respuesta de los estados fue transformar esas arterias en corredores vigilados, monitoreados, militarizados. El precio de esa seguridad fue la libertad de circulación y la diversidad económica. Los pequeños comerciantes, antes capaces de arriesgar viajes independientes, desaparecieron. El costo del riesgo se volvió insostenible. Los seguros exigían garantías que solo las grandes compañías podían ofrecer. Los barcos necesitaban escolta, y las escoltas eran costosas. Así, el comercio dejó de ser una actividad relativamente abierta y se convirtió en un privilegio institucionalizado. La piratería había ayudado a cerrar el sistema. Incluso después del declive de las grandes flotas piratas, el trauma permaneció. Los puertos fueron rediseñados, priorizando la defensa antes que la eficiencia. Las ciudades costeras crecieron alrededor de fortalezas, no de mercados. Las prioridades cambiaron. La lógica del miedo pasó a orientar inversiones, decisiones políticas y alianzas internacionales. Este legado es invisible, pero profundo. Muchas de las principales rutas marítimas modernas siguen caminos establecidos no por su eficiencia económica inicial, sino por la necesidad histórica de protección. Muchos de los puertos más grandes del mundo crecieron porque eran defendibles, no porque fueran ideales. La geografía del comercio fue moldeada tanto por ataques sangrientos como por las corrientes marítimas. Y mientras los piratas eran cazados y ejecutados, algo curioso sucedía. Los métodos que habían utilizado eran absorbidos por el mismo sistema que los destruía. Bloqueos económicos, ataques, ayutaos, enemigos, destrucción deliberada de barcos mercantes durante las guerras. Todo eso era, en esencia, piratería, legitimada por el Estado. La diferencia no estaba en la acción, sino en la bandera. El comercio global entró en una nueva fase, más organizado, más protegido, más predecible, pero también más rígido, menos tolerante a las desviaciones, menos accesible para quienes quedaban fuera de las grandes estructuras de poder. La violencia abierta disminuyó, pero la coerción se volvió estructural. Los piratas habían perdido la guerra, pero ganaron una batalla silenciosa. Demostraron que el comercio no sobrevive sin fuerza, que la riqueza en movimiento exige protección, que los mercados globales no se sostienen solo con confianza, sino con amenaza constante. Esa lección nunca fue olvidada. En los siglos siguientes, el mundo se acostumbró a mares patrullados, a rutas seguras, a barcos que cruzaban océanos sin temor a velas negras en el horizonte. Pero esa sensación de normalidad fue construida sobre un pasado que rara vez se recuerda. Un pasado en el que cada viaje era una apuesta contra la muerte, en el que cada cargamento podía desaparecer sin dejar rastro, en el que el destino de economías enteras podía decidirse en apenas unos minutos de violencia. Hoy, cuando las mercancías cruzan el planeta en silencio, embaladas en contenedores estandarizados, el costo humano de este sistema parece distante, pero está presente en los precios, en las desigualdades, en la concentración del poder, en el control casi absoluto ejercido sobre quién puede participar del comercio global y quién debe limitarse a servirlo. Los piratas fueron eliminados porque amenazaban la previsibilidad, porque recordaban al mundo que la riqueza no es inherentemente segura, que el océano, al igual que la economía, no reconoce moralidad, solo oportunidad. No fueron héroes, no fueron libertadores, fueron síntomas de un mundo que crecía demasiado rápido, acumulaba demasiado y protegía demasiado poco. Y como todo síntoma ignorado, se volvieron violentos hasta ser imposibles de ignorar. Cuando finalmente desaparecieron como fuerza organizada, dejaron atrás un sistema transformado, más fuerte a más cruel, más eficiente. Un sistema que aprendió a usar la violencia de forma institucionalizada, distante, legalizada. El comercio global moderno nació de ese proceso, no de un ideal de cooperación, sino de un historial de ataques, masacres y respuestas cada vez más duras. Cada tratado marítimo, cada convención internacional, cada flota permanente, lleva en sí la memoria de los días en que el mar no pertenecía a nadie. Y tal vez ese sea el legado más duradero de las